Bueno, vamos a analizar un poco lo que dice este pastor Orlaín en cuanto a una enseñanza que da Héctor Betancourt. La Biblia dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esas son locuras de Dios. ¿No le parece a usted una locura que el Dios que hizo el universo un día se metió en el vientre de una mujer? La Biblia dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Eso es lo que esta iglesia predica. Acabamos de escuchar varias cosas en este segundo fragmento. Primero, que él lee Lucas 1:35 y después él mismo lo desconoce, porque el texto dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el ángel le está diciendo a María cómo sería el plan de redención, qué pasaría con ella. Y le está anunciando es que el Espíritu Santo engendraría al Hijo y que ese Hijo sería llamado Hijo del Altísimo por ese hecho, porque fue engendrado por el mismo Padre Eterno. ¿Eso qué quiere decir? Que no le anunció el ángel a María que el Padre vendría, como dice este ministro, a meterse en el vientre de ella y a nacer de ella, a encarnarse. No, el ángel lo que anuncia es que le engendraría el Hijo, o sea, fecundaría el útero de esta mujer y así ella quedaría encinta milagrosamente y el Padre, como dice, ya lo leímos ahora en Hebreos, sería el Padre de ese santo ser y ese santo ser sería su Hijo por haber sido engendrado por el Padre. Pero el plan que le presentó el ángel aquí por mandato de Dios a María no fue que Dios se metería al vientre de ella y se encarnaría. Eso no es cierto, eso es falso. Entonces, por esa razón es que hay que mirar las escrituras. Aquí en este punto no tengo nada que corregirle al pastor Orlaín porque sencillamente nosotros los unicitarios creemos que Dios el Padre se manifestó como hombre, en otras palabras, se hizo hombre, como dice la escritura, que dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, porque el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra, engendrando ese plan, ese propósito que Dios se había trazado, se había propuesto en sí mismo, hacerse hombre para redimirnos, porque necesitamos un redentor que fuera un hombre, porque como un hombre fue el que perdió lo que Dios mismo le dio, entonces la justicia de Dios demandaba que un hombre lo tenía que recuperar. Así que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios engendró en la Virgen María. Vamos bien hasta ahí. Claramente, ahora este ministro cita también a Hebreos 2:14 y afirma que allí el que participó de carne y sangre fue el Padre. Porque allí dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Entonces, vamos a mirar que ese texto, al tomarlo aislado, pues claro, ahí aprovechan para decir una cosa que no es cierta. Porque el texto, si usted lo lee completo, incluso desde el 12, por ejemplo, empieza diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Vamos entendiendo ahí quién es el que está hablando, quién es el que participó de carne y sangre. En medio de la congregación te alabaré. Recuerde que Jesús alabó al Padre. Esa profecía se cumplió. Te alabo, Padre, dijo el Señor. Señor del cielo y de la tierra. Dice la Biblia que él cantó el himno. ¿A quién se lo cantaba? A él mismo no era. Era el Padre. Sigue diciendo, otra vez yo confiaré en él, dice el Hijo aquí en profecía. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Porque Cristo sí es el Padre, pero el Padre del cristianismo, el Padre del pueblo cristiano, pero no el Padre eterno, como lo afirman los malinterpretando textos, como suele pasar con Isaías 9:6, donde dice que el Hijo sería el heredero del nombre, y ellos dicen, no, es que el Hijo es el Padre eterno de suerte. No, allí lo que dice es que el Hijo sería portador del nombre. Así que el pastor dice que aquí en Hebreos 2:14 que dice lo siguiente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que si está hablando de hijos, se está refiriendo al Padre.
Él también participó de lo mismo, ¿de qué? De carne y de sangre. Pero él dice que como en el versículo 13 dice, y otra vez dice, yo confiaré en él, y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Entonces él dice que está hablando de que Jesucristo es el Padre de los cristianos, del Evangelio, ¿sí? Porque esos hijos, el Señor o Dios se los entregó a Jesús para que fuesen también sus hijos. Pero si nosotros miramos la escritura, también nos habla de que Él es nuestro hermano. Eso lo miramos ahí en el versículo 12 donde dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabarán. Entonces, ¿por qué Jesús hablaba de una manera clara, pero a la misma vez hablaba de una manera enigmática? Porque también podemos mirar otros versículos ahí en Hebreos, el versículo 1, el capítulo 8, donde dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, centro de equidad es el cetro de tu reino. Mire que habla del Hijo de Dios como Dios. Entonces podemos mirar algo. Mire que aquí del Hijo se refiere como a Dios. Pero entonces, ¿por qué a ese Hijo se le llama Dios? Porque, ¿será que no es lo mismo que dice Pablo? Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, y ese Dios es el Padre, ¿sí? O sea que este Hijo, ¿quién es? ¿Será otra persona? En Romanos 8, el capítulo 3, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que era necesario de que Jesucristo se manifestara como hombre para que en su humanidad nosotros pudiésemos ser redimidos. Lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa de pecado, porque envió Dios a su Hijo por causa del pecado. Sigue diciendo, condenó al pecado en la carne. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Recordemos que la ley demandaba una justicia y esa justicia solamente se podía pagar a través de la muerte del pecador. Por eso era necesario de que Dios se manifestara. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para cumplir la justicia que demandaba la ley, que era morir para poder ser redimidos. Por eso Cristo tomó nuestro lugar para morir en nuestro lugar y redimirnos de la justicia o lo que demandaba la ley. En la escritura dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este mediador? No es la Virgen. Dice, Jesucristo, hombre, tenía que ser un hombre que nos redimiera. Si Jesucristo no hubiese sido un hombre 100%, nosotros los seres humanos no tendríamos redención, pero tenemos redención porque Él fue 100% hombre para cumplir lo que demandaba la ley. Podemos también mirar en Isaías 43:10, donde dice lo siguiente, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Esta palabra siervo en su idioma original es edek, que quiere decir siervo o esclavo. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí, dice Jehová. Entonces, ¿por qué en Hebreos nos dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino? ¿Será otro Dios que fue formado después de Dios? Si aquí en Isaías nos dice que antes de él no fue formado, ni será después de él formado otro Dios. Entonces, ¿sería otro Dios? ¿O sería que ese siervo era Jehová mismo para que nosotros
entendiéramos, creyéramos que Él mismo es. Sigue diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos el Nuevo Testamento y lo comparamos con el Antiguo Testamento, podemos ver que en el Nuevo Testamento nosotros necesitábamos a un hombre que nos redimiera, pero el Antiguo Testamento dice que el único que podía salvarnos era Jehová, porque no fue formado otro Dios antes ni después iba a ser formado otro Dios. Así que si este hombre, que tenía que ser un hombre que nos redimiera, no hubiera sido Jehová, que era el único que podía salvarnos, sencillamente nuestra salvación hubiese quedado incompleta. ¿Por qué? Porque no fue Jehová el que nos salvó y tampoco fue un hombre. Así que Jesucristo es Dios mismo, pero como hombre, redimiendo y salvando a la humanidad. Entonces luego ellos leen solamente el 14 que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces ellos dicen que ese él es el Padre, pero no, aquí dice el versículo 13, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El que se encarnó no fue el Padre, fue el verbo, fue la palabra, fue el mensaje para la humanidad. Eso fue lo que pasó, eso lo dice claramente San Juan 1.14. Si usted lo lee en una Biblia hebraica, para que lo entienda mejor, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si usted lee el mismo, ahí San Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por medio de la palabra fueron hechas. Es que la palabra es un medio, es un instrumento con el que el Creador hizo todo. Por eso dice la Biblia que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, porque Él es el verbo, Él es la palabra que así preexistía antes. Entonces él sigue diciendo que cuando la Biblia se refiere a el Hijo, es la palabra de Dios encarnada. Efectivamente, nosotros creemos eso. ¿Por qué creemos eso? Porque la Escritura dice en San Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo en su idioma original es logos, que quiere decir palabra, pensamiento, por implicación tema, sujeto del discurso, también razonamiento, facultad mental o motivo. O sea que quiere decir que el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, se encarnó. En otras palabras, lo que Dios había propuesto en sí mismo de redimir a la humanidad, ¿sí? Lo había hecho en el momento de que ese ser o que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y engendró en ella. O sea que ese pensamiento, ese plan, ese propósito, sencillamente entró en esa mujer engendrándose, ¿sí? Como un hombre para nacer como un hombre ejecutando ese plan y ese propósito. Miren lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado para aquello para lo que la envié. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Dios envió a quién? ¿Al Hijo o a la palabra? Es el mismo. O sencillamente está hablando de su plan de engendrarse en una mujer o engendrar un hombre en una mujer para poder redimir a la humanidad como un hombre. Pero aquí saca este ministro de contexto todo el pasaje, toma solamente el versículo 14, ignora todos los demás. Y los demás, miren lo que siguen diciendo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo es en todo semejante a nosotros. Por eso él dice que tiene vida en sí mismo, porque es semejante a nosotros. Él no era un cuerpo poseído por el Padre, que tenía el control total de ese cuerpo, fingía solamente que era un hijo, pero tampoco era Dios encarnado, Dios hecho hombre, como estos ministros o esta doctrina lo enseña. Eso no es bíblico, de que Dios se hizo carne, no, lo que se hizo carne fue la palabra. También él habla que
y aquella palabra fue hecha carne. Esta palabra en su idioma original es ginomai, que quiere decir convertirse o llegar a ser. ¿Se convirtió en qué? En carne. O sea que ese plan, ese propósito que Dios había planeado en sí mismo se había manifestado o se había convertido en un hombre, pero no era otra persona, no era otro ser, sino que dice en San Juan 1:1, en el principio era la palabra. ¿Por qué la palabra? Ese logos. ¿Por qué? Porque dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra se convirtió o ejecutó un plan, un propósito que había en la mente de Dios, que era la luz. También podemos mirar en Salmos 33:6, donde dice, por la palabra, por el logos de Jehová, fueron hechos los cielos y la tierra, por el logos, por el pensamiento, porque Dios dijo y se ejecutó. Por el logos, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, por el aliento de su boca. O sea que no está hablando de otro ser. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el logos, la palabra, era Dios, no era otro. Así que ese que se manifestó y aquel logos, aquella palabra, fue hecha, faneró carne. ¿Quién era? Dios mismo, pero no como Dios, sino como un hombre. Por eso dice aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y la Biblia dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y que Dios forma el espíritu nuestro dentro de nosotros, cuando estamos siendo formados en el vientre de la madre. Asimismo en Cristo el Padre formó el espíritu. La Biblia dice que Él dijo cuando ya estaba a punto de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Mire que este pastor desconoce la doctrina unicitaria porque él dice que el Hijo tenía espíritu humano y tenía un alma humana. La desconoce porque él piensa que con eso nos está refutando, y eso es lo que nosotros creemos. Jesucristo como hombre tenía un espíritu humano, ¿sí? Por eso la escritura dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu como hombre. También estaba cumpliendo una profecía porque ya estaba en el Antiguo Testamento, así que les estaba demostrando a los judíos que él era ese Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. También dice lo siguiente, mi alma está dolida hasta la muerte. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así que como un hombre, él tenía espíritu de hombre, tenía alma de hombre. ¿Por qué? Porque él era un hombre para que nosotros en él pudiéramos ser redimidos. Él desconoce la doctrina unicitaria. El versículo final de aquí de Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí dice que Cristo padeció siendo tentado. Y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, si Dios no puede ser tentado por el mal, el diablo no tentó a Dios. Porque él no puede ser tentado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hijo no es el Padre, que el Hijo no es Dios, el Padre encarnado. Entonces él dice acá que sencillamente Jesús no podía ser Dios mismo el Padre, porque la Escritura dice que Dios no puede ser tentado ni es tentado por el mal. Pero recordemos lo que pasó cuando Jesús fue tentado. Eso lo podemos encontrar en Mateo 4:10, donde Jesús le dice al diablo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea que Jesucristo le dijo al diablo, o en otras palabras le quiso decir que él estaba tentando al Señor, su Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios no puede ser tentado, ¿cómo es posible que Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás? ¿A quién estaba tentando entonces el diablo? ¿A Jesús o a Dios? Entonces, por eso la Biblia dice claramente que hay que creer
como dice la escritura, o sea, textualmente, leyéndolo y creyéndolo tal cual está escrito. Porque este ministro habla aquí de una locura. Dice, esta es una locura de Dios, que Él haya venido a hacerse hombre, a meterse en el vientre de una mujer. Mire que Él mismo leyó Lucas 1:35, donde dice cómo sería el plan, que el Espíritu Santo cubriría a María y engendraría en ella el Hijo de Dios. Pero no dice que el Padre sería el que se entraría al vientre y se encarnaría. Esto es muy importante saberlo. Este hombre tiene parte de la doctrina que nos está hablando la Escritura, porque la Escritura nos está hablando de que este Hijo era un hombre, porque era Dios mismo manifestado a los hombres. Pero él está ignorando la otra parte donde nos está diciendo la Escritura que este Hijo es Dios mismo manifestado a los hombres, ¿sí? Por eso hay otra parte de la Escritura donde dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso era el cumplimiento de lo que dijo Isaías, que Dios mismo iba a estar con nosotros para salvarnos, para redimirnos. Así que no podemos ignorar una parte de la Escritura y tomar otra como verdad. Tenemos que tomar toda la Escritura porque toda la Escritura nos lleva a una sola verdad. Que el Señor Jesucristo me lo siga bendiciendo.